Bienvenidos a la clase invertida de matemática. Esta semana resolveremos problemas que involucran medidas de tendencia central. Estamos en la última semana de la experiencia de aprendizaje número 8. Para ello vamos a consolidar nuestros aprendizajes respecto a la competencia matemática resuelve problemas de gestión de datos. Para ello resolveremos problemas del texto y también algunos problemas propuestos para consolidar mejor nuestros aprendizajes. Empecemos. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje? Representaremos las características de una muestra por medio de variables cuantitativas o cualitativas y expresaremos el comportamiento de los datos en diferentes contextos mediante medidas de tendencia central. Asimismo, plantearemos afirmaciones o conclusiones en base a los resultados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se considerará para valorar tus evidencias de aprendizaje? Para ello, debes revisar antes de desarrollar las actividades estos criterios y además al finalizar la actividad llenar esta ficha de autoevaluación para hacer seguimiento a tus aprendizajes. A ver, conozcamos juntos. Para ello te haces la pregunta: ¿reconocí el tipo de variable cuantitativa o cualitativa para representar un conjunto de datos? Si es así, marcar lo logré. ¿Has expresado la comprensión en relación a la mediana, la media o la moda? Además, ¿empleé estrategias para determinar la mediana, la media o la moda? Y finalmente, ¿has planteado afirmaciones o conclusiones sobre las medidas de tendencia central? Entonces vamos marcando y así haremos seguimiento a tus aprendizajes. Problema número 1. A ver, vamos a leer juntos. Un docente de matemática desea conocer la edad representativa de sus estudiantes de primero de secundaria. Así que vamos a responder a la pregunta. Variable es la edad. Ahí podemos ver en el eje horizontal a la variable edad. ¿De qué tipo? Son números cuantitativos discretos porque son números enteros. Pueden ser positivos, negativos. Recuerden que los que han nacido antes de Cristo son números negativos, por eso decimos números enteros. No acepta decimales la variable edad. Ahora, ¿cuál es la edad representativa? Y para ello analicemos qué tan dispersos, qué tan separados están los datos o las edades. Ahí ubicamos y vemos que la diferencia de la edad mayor con la edad menor solamente es de 3 años. Eso significa que los datos no están tan alejados, no están tan dispersos, por lo tanto, la medida más representativa será la media o promedio. Si estuvieran dispersos, utilizarías la mediana. Entonces calculemos el promedio o la mediana y para ello vamos a sumar cuántos estudiantes hay. Sumamos aquí, 11 años tienen 11, ahí está 11, más 44, más 4, más 1. 30 estudiantes hay en primero de secundaria. Ahora dividiremos entre 30. Ahora sumemos las edades, pero aquí hay algo especial. 11 años se repite 11 veces. En vez de estar sumando 11 veces 11, multiplico 11 por 11. Lo mismo acá, 12 por 14. 13 por 4 y 14 por 1. Y multiplican, dividan y les va a salir 11,8. ¿Y cómo se interpreta? Podemos decir que la edad representativa de los estudiantes es en promedio de 12 años, redondeamos. Y también podemos decir que la media o promedio representa mejor a este conjunto de datos, puesto que los datos no son tan dispersos, quiere decir que son homogéneos. Resolvamos ahora el desafío 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Y tenemos que explicar con ejemplos. A ver, dice, la media o promedio es igual a la mediana. Y sabemos que no necesariamente son iguales.
Y si yo digo que es falso, entonces tengo que demostrar por qué es falso. Vamos a poner como ejemplo edades. Ahí tenemos las edades y entonces la mediana sería 12. La mediana 12. Ahora voy a sacar el promedio o media aritmética, que sería sumando todos los datos y lo divido entre la cantidad de datos. En este caso va a ser 12,7, 13. Ahí puedes notar que el promedio o media no es igual a la mediana. No necesariamente, pero sí se puede dar, pero no necesariamente. Entonces, si yo digo verdad, estaría diciendo que en todos los casos se da. Pero aquí estoy demostrando que no necesariamente. En algunos datos puede darse, pero no en todos. Por eso es falso. Ahora vamos. Si ordenamos los datos, siempre encontramos en el centro a la moda. Es falso. Por ejemplo, sigamos con ejemplo de edades. Ahí estoy notando que la moda es 14 años, porque 14 años se repite 3 veces, ¿no? La mayor frecuencia. Entonces ahí puedo decir que es falso porque en el centro no se encuentra la moda. En el centro en este caso se encontraría 13 y 13 no es la moda, por eso es falso. En un grupo de datos siempre hay moda, no necesariamente. Por ejemplo, aquí ningún dato se repite, por lo tanto no hay moda. Entonces, un grupo de datos no siempre tienen moda. Por esa razón es falso. Y cuando no tienen moda, cuando no existe moda, cuando ningún dato se repite, se dice que se llama amodal. Estos datos no tienen moda, entonces se le llama amodal. Si tuviera una moda, unimodal. Si tuviera 2 modas, porque sí pueden tener 2 modas, bimodal. Si tienen más de 2 modas, sería multimodal, ¿no? Tal como hemos visto en las semanas anteriores. Desafío 3. El peso promedio de María y José es de 50 kilogramos. Se incorpora Jorge al grupo con 50 kilogramos de peso. ¿Cuánto sería el peso de cada uno? ¿En cuánto varía el promedio? Vamos a explicar con procedimientos. A ver, dice que el peso promedio de José y María es 50 años. ¿Y cómo se obtuvo ese peso promedio? Sumando sus 2 pesos, ¿no? El de María más el de José y lo divido entre 2 porque solamente es el peso de 2 personas. Entonces se obtiene 50. Eso significa que el peso de María con José tiene que sumar 100. ¿Y por qué 100? Porque 100 entre 2 me va a dar 50. Por esa razón, 100 entre 2 me va a dar 50. O si no, también 50 por 2, 100. Bien, ahora, quiere decir que los dos tienen que sumar 100 kilogramos de peso. Y José se incorpora con 50 kilogramos. La pregunta, ¿cuál sería el peso de cada uno? Por ejemplo, solo sabemos que la suma de los 2 pesos de José y María es 100. Así que puede asumir valores diversos. Por ejemplo, yo voy a poner 52 kilogramos para José y para María 48 kilogramos. De ser así, calculemos el nuevo promedio de los 3. 52, 48 y 50 entre 3, porque ahora son 3. ¿Cuánto sería? Antes fue para 2 personas, solo fue 50. Ahora que Jorge se incorpora, ¿cuánto será el peso promedio de los 3? Ese es el reto que tú tienes. Solo sabemos que la suma de los pesos de José y María debe ser 100 kilogramos. Y esto sabemos que puede variar. Para mí he puesto eso, pero también tú puedes considerar 49 y 51 para cada uno, ¿no? La cosa es que sumen 100 kilogramos. Aquí ahora tu conclusión viene. El promedio cuando se integra, Jorge, ¿qué sucede? ¿Varía? ¿No varía? Y si es que varía, ¿cuánto más o cuánto menos? Eso es lo que ustedes tienen que responder. Estos desafíos son para ustedes. Los estudiantes de primer año de secundaria desarrollarán las páginas que se mencionan y los estudiantes de segundo, las que pueden observar. Página 129, los problemas ahí están, 131. Revisemos juntos cuáles son esos problemas. Para primer año de secundaria, página 74, problema 1 y 2. Problema 1 te sugiero leer. Aquí puedes notar que dice que la nota que más estudiantes obtuvieron en la prueba fue 14.
Entonces, si los estudiantes han obtenido la nota que más es 14, ¿a qué se refiere? O puedes decir también la nota más frecuente, también podrían decir nota que la mayoría de los estudiantes obtienen. ¿A qué se refiere? Así que marca la respuesta y luego aquí justifiquen. Para eso está el espacio. Problema 2 dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Similares ya hemos revisado. Ahora a ustedes les toca responder estas preguntas. Te sugiero poner ahí si es verdad, falso, y según eso marca la alternativa correcta y luego aquí argumentan el por qué. Por ejemplo, dice acá las que son verdaderas. Tal vez solamente una es la verdadera y acá tienes que demostrar por qué dijiste que esa sí es verdadera. Sigamos con la página 74, problema 3 y 4. En el problema 3, un estudiante obtiene esos puntajes, como podemos ver en sus exámenes de matemática, y dice, ¿cuál es el puntaje más representativo? Recordemos que una de las formas es ordenar los datos de menor a mayor, y ahí vas a notar el puntaje mínimo, el menor con el mayor, ¿qué tan lejos están? Si es mucho la distancia, quiere decir que los datos son dispersos. En ese caso utilizarás la mediana. Pero si los datos no son tan alejados, no son tan dispersos, utilizas el promedio. Así que analiza eso. Igual también en el problema número 4, ordenen de menor a mayor y también dice cuál de las medidas de tendencia central tomarás en cuenta. Entonces ahí van a ver ustedes, por ejemplo, ordenando el dato menor con el dato mayor, que tan lejos están. Si están dispersos, utilizas la mediana, y si están homogéneos, no son tan alejados los datos, en ese caso sería el promedio. Problema 9 los voy a acompañar a desarrollar. A ver, vamos, 5 sueldos, ahí tenemos un casillero para cada sueldo. Vamos notando que como dato tenemos que la mediana es 1100. ¿Qué es la mediana? Es el dato que está en el centro. Entonces estará aquí la mediana, 1100, ahí estará. Luego dice que la moda es 1800. Moda es 1800 y notamos que es mayor que la mediana, por lo tanto tiene que estar aquí. En los dos casilleros tiene que estar 1800 porque tiene que ser el dato que se repite. Y lo único, 2 veces se va a repetir. Quiere decir que aquí ningún dato se repite. ¿Qué más tenemos? Un trabajador gana 1000. Un trabajador gana 1000. Y este 1000 es menor que 1100. Quiere decir que está aquí. Anotamos ahí. ¿Y por qué pongo ahí? Porque las alternativas veo que ninguno es mayor de 1000. Por eso estamos buscando el dato que falta. Y para ello utilizaremos el promedio. Dice que el promedio o media es 1300. ¿Y cómo se calcula el promedio o media? Sumando. Sumamos y lo dividimos entre 5. Ahora sí te toca a ti encontrar el valor de X. Te sugiero sumar primero estos datos. Este 5 que pase a multiplicar a 1300 y ahí seguro que vas a encontrar el valor que estamos buscando. Segundo de secundaria, página 129. El problema número 1 ya se trabajó, uno similar a esa. Ahí tienen ustedes ordenado ya los datos de menor a mayor, las edades. Así que vamos a analizar qué tan dispersos están los datos. Para ello recuerden que hay que determinar el rango. Es una medida de dispersión que nos está ayudando a ver qué tan dispersos están, ¿no? Después ya ustedes van a ver otras medidas de dispersión para que puedan determinar con exactitud la dispersión de los datos. En este caso estamos utilizando solo el rango, así que ¿qué tan lejos está el dato menor, la edad menor del dato mayor? A ver, 5 años. ¿Está muy lejos de 17 años? ¿Qué dicen ustedes? Si están muy lejos, muy alejados, quiere decir que los datos son dispersos. Pero si no, tendríamos que utilizar la media. Cuando los datos no están tan dispersos, utilizamos la media. Y si están muy dispersos, utilizamos la mediana. Así que corrobora tu respuesta con una de las alternativas. En el problema número 2 nos va a ayudar mucho ubicar estos mismos datos en una tabla.
en una tabla y por años y el total. Calculen la cantidad de clientes en esos años en total y el rango, ya saben cómo se calcula, el dato mayor menos el dato menor, y el promedio o media en este caso solamente serían 4 años, ¿no? Entonces sería entre 4 nada más. A ver, vamos a ver cuánto les sale. En el problema 3 de la página 130 se sabe que el promedio de 3 amigas es 54,5 kilogramos. Entonces, ¿cómo se obtuvo? Sumando de los 3 pesos entre 3. Ahora, esta suma podemos obtener multiplicando. Este 3 pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces, ese producto sería 163,5. Quiere decir que la suma de los pesos de las 3 amigas es 163,5 kilogramos. Lo divides entre 3, te tiene que salir este dato. Ahora, vamos a calcular el nuevo promedio, porque hay una cuarta amiga que se incorporó. Entonces, sumamos de las 3 amigas que no conocemos más el de la última amiga y lo dividimos entre 4. Este sería el nuevo promedio que van a obtener ustedes. Pero, ¿dónde está la suma de las 3 amigas? El peso de las 3 amigas, aquí está. Reemplázalo y sumas con este peso, lo divides entre 3, ahí van a obtener el nuevo promedio. Y comparas con esta. ¿Varía? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Entonces ustedes demuestran aquí con procedimientos y marcan la respuesta correcta. En el problema número 4 para de segundo de secundaria de la página 130, ahí podemos ver que la pregunta es: ¿cuál es el número de hijas o hijos más frecuentes? Recuerden, más frecuente. ¿A qué medida se refiere cuando dice más frecuente? En la tabla también pueden observar ustedes. A ver, ¿cuál es la medida de tendencia central? Donde interpretamos como la más frecuente, la mayor cantidad de personas, etcétera. Así que aquí ustedes responden solos y justifiquen, por favor, justifiquen y decir por qué esa medida de tendencia central es la que representa, según la pregunta que te dice, cuál es el número de hijas o hijos más frecuentes en las familias encuestadas. Último problema para los estudiantes de segundo de secundaria, página 130, problema 5. Ahí en el problema número 5 tienen que ordenar los datos de menor a mayor. Aquí, a ver, les voy a ayudar en algo. Dice, ¿no? Se agregan 2 datos más. Ahí vamos a poner los 2 datos, imaginemos que se agregan, ¿no? Dice, después de eso su mediana es 15. Ahí encontramos la mediana. ¿Cuántos datos? Dejamos a la izquierda 3, a la derecha 3, tenemos 7 datos en total. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el promedio dice que es 16, ¿no? El promedio es 16. Entonces vamos a ubicar el promedio. ¿Cómo se obtiene? Sumando 13 más 14 más 14 más 15 más 18 más estos 2 que no conocemos, por eso he puesto A más B. Entre 7 porque son 7 datos en total. Muy bien, aquí podemos notar lo siguiente. Sumen estos datos conocidos, 74 más A más B entre 7, 16. Ahí pasamos a multiplicar 7 por 16, 112, 74. Pasamos a restar. La suma de A más B tiene que ser 38. La suma de estos dos tiene que ser 38. Pero si es que ustedes suman aquí las alternativas, casi todos dan 38, menos esta, así que descartemos esta. No suma 38 los números que vamos a agregar. Sigamos revisando. La primera no podría ser. ¿Por qué no podría ser? Si es que yo agrego 14, aquí no va 14, 14 iría por aquí. Entonces ya no sería 15 la mediana, por esa razón no puede ser esta. La B dice, se agrega 18 y 20. No puede ser 18 y 20, porque si yo agrego 18, 14 va a dejar de ser moda. 18 también sería moda, por esa razón esta no puede ser. La única alternativa que nos queda es esta de 17. Por lo tanto, quedaría así. 15 va a seguir, pero este 17 se mueve un espacio, 18 queda ahí. ¿Quién va a quedar aquí? Completen ustedes. Ya finalizamos la experiencia de aprendizaje número 8, por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre nuestros aprendizajes respondiendo a las 4 preguntas. Muy bien, ahora, una vez concluidas sus actividades, enviamos las evidencias de aprendizaje. Muchas gracias, conmigo será hasta la próxima.